Abra su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Seguimos nuestro estudio en el libro de Éxodo. ¿Listos, caballeros? A la 1, a las 2 y a las 3. Éxodo capítulo 2. De hecho, no vamos a comenzar en el capítulo 2 porque nos queda un versículo por estudiar del capítulo 1 y vamos a verlo rápidamente. Ustedes se acuerdan de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El Éxodo es el libro que nos habla acerca de cuando, después de 430 años en Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empieza a ser perseguido por Egipto porque llega al poder un faraón que no había conocido a José y empiezan a ser afligidos, ¿verdad? Empiezan a ser afligidos porque Faraón, este nuevo faraón, tiene temor porque los hijos de Israel se han multiplicado tanto que tiene temor de que por esa gran cantidad de judíos que hay ahora, de israelitas que hay ahora, pudieran de alguna manera unirse a sus enemigos y luchar contra ellos y de hecho vencerlos, ¿verdad? Entonces el faraón estaba preocupado por ello y constantemente estaba tratando de debilitar al pueblo de Dios. Una de las cosas que les mencioné cuando comenzamos este estudio es que vamos a encontrar muchos paralelos entre los judíos, ¿verdad? En Egipto en este tiempo, el pueblo de Dios y el pueblo de Dios que somos los cristianos ahora, ¿verdad? En donde Satanás constantemente nos va a estar persiguiendo, constantemente nos va a estar queriendo debilitar, constantemente va a estar atacándonos porque Él sabe ya que de hecho el Señor Jesucristo ya ganó la batalla, pero Él quiere de todas maneras llevarse entre las patas de los caballos, como decimos, a tanta gente como Él pueda, ¿verdad? Porque siendo el hombre la máxima creación de Dios, tanto así que fue creado a su imagen y semejanza, el hecho de que Satanás pueda llevarse o convencer al hombre de rebelarse contra Dios y hacerse del lado de Él es un gran triunfo para Él. Él sabe que está condenado al infierno. Vamos a ver que el Señor claramente lo derrotó ya, pero Él quiere llevarse a tantos hombres, a tantas de aquellas personas, de aquella creación que tiene la imagen y semejanza de Dios al infierno, porque es lo único que puede hacer para querer mostrarse más poderoso que Dios, ¿verdad? Por eso hemos visto desde el principio cómo Satanás ha atacado al hombre y cómo Satanás ha querido de alguna manera estorbar al plan que Dios tiene de redimir al hombre. Sí, primero vimos en el capítulo 1 y en el versículo 11 que los egipcios empezaron a afligir a los judíos con sus trabajos. Sí, les empezaron a dar trabajos pesados, les empezaron a dar trabajos duros, ¿sí? En el versículo 12 nos dice que ellos los oprimían, pero que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Entonces las pruebas que Faraón estaba imponiendo sobre los israelitas estaban ayudando a que crecieran, y tocamos ese tema cuando estuvimos estudiando eso, cómo las pruebas también sirven para lo mismo en nuestras vidas. Las pruebas están diseñadas para ayudarnos a crecer, las pruebas están diseñadas para ayudarnos a fortalecernos en el Señor y clamar a Él y ver su fidelidad. En los versículos 13 y 14 del capítulo 1 se nos dice: por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre, les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos. Noten, los egipcios querían entonces aplastar al pueblo de Dios. Me recuerda mucho lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Los israelitas tienen una muy buena seguridad alrededor de su nación. Aun cuando es una nación muy pequeña, tienen muy buena seguridad. Pero no pudiendo ahora los palestinos amarrarse bombas y ir dentro de las ciudades de Israel, lo que están haciendo es aquellos que tienen permiso para ir a trabajar dentro de Israel, del área de Gaza y del área de Belén y todo eso, lo que están haciendo es que están apuñaleando gente en las calles. Hoy les estaba diciendo a los hermanos que estábamos aquí en la oración, vi un video de un individuo que arremetió con su carro contra una parada de autobús y se llevó entre las llantas como a 3-4 personas, y luego se bajó del carro y empezó a tasajear a la gente que había herido. Y si no hubiera sido porque un civil, no soldado, un civil, porque el gobierno de Israel les ha dicho a toda su población que se armen, que estén preparados, este individuo hubiera seguido matando gente,
¿verdad? Pero vemos todavía cómo Satanás está usando a esta gente, cómo Satanás está usando la situación para querer acabar con el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros, es lo mismo con los cristianos. Vemos a toda la gente que se está convirtiendo en el Medio Oriente al Señor Jesucristo y vemos cómo los están buscando precisamente para matarlos. Ahora no nos tenemos que ir muy lejos al Medio Oriente. Acabamos de ver hace un par de semanas lo que sucedió en Oregon, ¿no es cierto? Que este individuo entra a un colegio comunitario y empieza a preguntarle a la gente cuál es su religión, y cuando le dicen cristiano, dice qué bueno porque en 30 segundos vas a ver a Dios, y les daba un balazo, ¿verdad? Entonces vemos la maldad que se está multiplicando y vemos a Satanás arremetiendo en contra del pueblo de Dios. Ahora, cuando ve Satanás que su plan no había funcionado, entonces usa a Faraón, y Faraón da una orden todavía más radical de que todos los niños, todos los infantes varones de Israel deben morir. En los versículos 15 al 17 de Éxodo 1 nos dice: además el rey de Egipto habló con Sifa y con Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, y si es niño, mátenlo; si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños, ¿verdad? Entonces vimos cómo el temor de Dios apartó a hizo que las parteras no siguieran con el plan de Faraón, sino que guardaran la vida de los niños. Pero Faraón no se quedó ahí. La maldad siempre busca una nueva manera de llevarse a cabo. Satanás siempre, cuando le falla un plan, siempre tiene un plan que sigue para tratar de hacer que la gente caiga. Y ese es el caso aquí. Y es cuando llegamos al versículo 22 de Éxodo 1, en donde dice: pero el faraón, y luego noten estas próximas palabras, ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Noten, ordenó a todo el pueblo. Ya no fue nada más con las parteras, ya no fue nada más con un grupo de personas específico, sino que ahora sí recluta a todo el pueblo para que haga lo que él quiere hacer. Y ¿saben qué? De nuevo, vemos ahorita, estamos en un tiempo de campañas políticas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más se presenta en las noticias? Encuestas, ¿no es cierto? Del porcentaje de gente que está a favor de este candidato, del porcentaje de gente que está a favor de aquel, del porcentaje de gente que está a favor de esta propuesta o de aquella. ¿Por qué? Porque quieren afectar nuestra manera de pensar acerca de lo que está sucediendo. Porque si el porcentaje llega lo suficientemente alto, ¿qué es la primera reacción del hombre? No, pues ya tienen lo que necesitan para ganar, ya para qué me necesitan a mí, ¿verdad? Y trata de descorazonarnos, trata de hacernos pensar de que no tiene caso involucrarnos, no tiene caso que hagamos lo correcto, porque al cabo ya tienen a todo mundo de su lado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos dice Satanás a veces también cuando está tratando de hacernos caer en el pecado? Todo mundo lo hace, ¿no es cierto? Todo el mundo lo está haciendo, nadie lo ve como mal excepto tú, porque tú eres uno de esos cristianos amargados que no quiere aprovechar las oportunidades que tienes. Si todo el mundo lo hace, entonces aquí Faraón recluta a todo su pueblo para que hagan su maldad. No puede hacerlo él solo, no le hicieron caso las parteras. Entre más trabajo les da a los judíos, a los israelitas, entre más los oprimen, más se multiplican, más fuertes se hacen. ¿Y qué hace? Hay que matar a los niños. Hay que matar a los niños. Los niños son el futuro. Si los niños no están ahí, si los niños no crecen, si los niños no llegan a una edad madura, adulta, entonces no van a poder rebelarse en contra de nosotros. Entonces vamos a deshacernos de los niños. Digo, no es raro, ¿verdad? No se nos debe hacer extraño que Satanás siempre ande detrás de nuestros hijos, ¿no es cierto? Que Satanás siempre ande detrás de los niños, siempre ande detrás de los jóvenes. Y aun cuando ya no son tan jóvenes, siguen dando detrás de ellos, siguen dando queriéndoles borrar las cosas que nosotros les hemos enseñado y darles ideas nuevas y entre comillas que ellos piensan que son mejores para poder obtener las cosas que quieren tener, cuando Dios quiere proveer todas esas cosas para ellos, siempre y cuando busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido.
Sí, de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo a la cantidad que Dios quiera, pero Dios quiere proveernos de cosas buenas. Él es bueno. Sí, y el Señor Jesucristo nos dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial quiere darle buenas cosas a ustedes también? Pero tenemos que creer en Él. Ahora, aquí, comenzando en el capítulo 2, vamos a ver el nacimiento de Moisés. Y del capítulo 2, el versículo 1 y hasta el versículo, déjeme ver aquí, hasta el versículo 10, de hecho van a transcurrir 40 años. ¿Okay? Van a transcurrir 40 años. Hoy nos vamos a enfocar en esta primera porción de la vida de Moisés y la siguiente semana vamos a enfocarnos en la siguiente porción, porque acuérdense, van a ser 40 años desde que nace y es protegido y es llevado a la casa de Faraón, etcétera, etcétera, y lo van a pasar otros 40 años cuando huye y se va con Madián y se pasa allá en el desierto otros 40 años, y lo van a hacer otros 40 años de que vuelve a Egipto y saca al pueblo de Israel finalmente de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Entonces 120 años. Entonces hoy vamos a ver los primeros 40. Y de lo que está lleno esta porción que vamos a ver aquí ahora son principios que nosotros podemos seguir como creyentes, como padres de familia, que Dios nos da en su palabra para que nosotros conozcamos las acechanzas de Satanás. Sí, Satanás es poderoso, pero no es muy creativo. Okay. Y una de las cosas que Pablo nos dice acerca del Antiguo Testamento es que han sido escritas como amonestación para nosotros, para que nosotros sepamos cómo Satanás quiere atacarnos. Y cuando sabemos cómo el enemigo quiere atacarnos, entonces podemos poner las defensas necesarias para que no nos agarre desprevenidos. Amén. Entonces cuando venimos a la iglesia y estudiamos la palabra de Dios y vemos cómo Satanás ha atacado a otras generaciones, ha atacado a otros pueblos, ha atacado a otras personas, podemos nosotros entonces también determinar que Satanás nos va a querer atacar a nosotros de la misma manera y podemos levantar defensas en contra de él si prestamos atención, ¿verdad? Pero es como cuando estamos en la escuela y los maestros están tratando de enseñarnos las cosas que vienen en las pruebas, ¿verdad? Los que prestan atención y de hecho estudian lo que se les está enseñando, ¿cómo les va en las pruebas? Bien, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela? A mí siempre me iba mal. ¿Sabe por qué? Porque iba a la escuela y oía, pero no escuchaba. Iba a la escuela y tomaba apuntes, pero cuando llegaba a casa los hacía a un lado y me ponía a ver la televisión, o me iba a jugar, o me iba a pasear en bicicleta, o me iba de vago con mis amigos, etcétera, etcétera. Y cuando llegaban las pruebas, ahí andaba, ¿verdad? Eso es lo que no quiere Dios que nos suceda a nosotros como cristianos. ¿Sí? Todo lo que venimos a estudiar, todo lo que venimos a aprender aquí en la iglesia, es hermoso tener ese conocimiento, pero son preparaciones para las pruebas que Dios va a permitir que lleguen a nuestras vidas y que Satanás va a poner delante de nosotros. Y si tenemos el conocimiento de lo que algunos de estas personas hicieron cuando ellos fueron atacados, nosotros también podemos poner en obra esos mismos métodos y vamos a tener éxito en contra de los ataques de Satanás. Vamos a pasar la prueba. Pero si no prestamos atención, entonces pues vamos a andar como en la escuela, ¿verdad? Vamos a pasar pero de panzazo o simplemente no vamos a pasar, ¿verdad? Tenemos que prestar atención entonces. Noten en el capítulo 2 y el versículo 1, dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví. Y si ustedes se acuerdan, Leví era uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Era una de las tribus de Jacob. Finalmente van a llegar a ser la tribu de sacerdotes. Ellos van a ser los sacerdotes los que se van a encargar del tabernáculo y después del templo y de todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios. Versículo 2 dice que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto y colocó ahí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Quiero decirles algo aquí acerca de Moisés. Moisés, a la misma forma que José, que vimos antes, vamos a ver que tiene algunas similitudes con Jesús.
vamos a ver que algunos de los aspectos de la vida de Moisés, como José, como les mencioné, tienen algún parecido con la vida de Jesús. La obra de Moisés tiene parecido con la obra de Jesús. La forma en la que Dios lo usó para liberar a su pueblo también tiene parecido con la vida de Jesús, que Dios lo usó como su ungido para liberar a la humanidad. ¿Sí? Como Jesús, Él nació en una nación poderosa. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús nació, Palestina, o lo que era Judea y todo el país de Israel, estaba bajo dominio romano. Entonces nació en una nación poderosa, pero nació de una raza extranjera, de una raza que se consideraba menor. No menor porque fuera menor en ningún aspecto, ni físico, ni de inteligencia, ni nada, sino simplemente porque era una raza que las personas que estaban en el gobierno no miraban muy bien. ¿Sí? Nació también en un tiempo donde los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte. ¿Sí? Vimos en nuestro último estudio también cómo Jesús estuvo bajo esa misma sentencia de muerte cuando nació, y Herodes se dio cuenta de que era el rey de los judíos. Siendo él rey de Judea, no quería tener competencia, y envió a los reyes magos a que lo encontraran y volvieran a él y le dijeran en dónde estaba, para ir, entre comillas, a adorarlo también él. Pero cuando los reyes magos no volvieron, ¿qué fue lo que hizo? Se enojó y mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo, ¿verdad? Vemos entonces lo mismo que estaba sucediendo con Moisés, lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. ¿Sí? Moisés tenía algo especial a su favor, y era que Dios lo había ungido para ser el libertador de su pueblo Israel. Dios lo había ungido para ser libertador de su pueblo Israel, así como Jesús, ¿verdad?, que se le llama el Cristo, que quiere decir ungido, fue ungido por Dios para liberar también a la humanidad. ¿Sí? Como Moisés fue, ¿sí?, un bebé que nació a los hebreos en este tiempo, Faraón, que era usado por Satanás, quiso estorbar una vez más al plan de Dios en cuanto a Moisés. ¿Sí? Quiso una vez más meterle una zancadilla a Dios en cuanto a Moisés. Y en el caso de Moisés era porque no quería que Moisés redimiera al pueblo israelita. En el caso de Jesús, quiso matarlo porque no quería que Dios, por medio de Jesús, redimiera a la humanidad. ¿Sí? Ahora, desafortunadamente para Satanás y desafortunadamente para Faraón, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Todas las cosas, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a quienes, aquellos que son llamados, ¿sí?, aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Tanto Moisés como Jesús fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios, que era que salvar a un grupo de personas, ¿verdad? Y todas las cosas que sucedieron en sus vidas, aun cuando a veces eran bastante difíciles, sirvieron para bien. Y Dios proveyó sobrenaturalmente la forma en la que Moisés iba a ser salvado de la muerte. ¿Sí? Dios proveyó divinamente la forma en la que Moisés iba a ser salvado de la muerte. En primer lugar, Dios se lo confió a un par de padres que tenían fe en Dios. ¿Okay? Dios le dio a Moisés 2 padres, un padre y una madre, que tenían fe en Dios. Conocían a Dios. Sabían que Dios era poderoso. Habían escuchado acerca de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, y ellos sabían que podían poner su fe en el Señor. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 23, el escritor a los hebreos nos dice que por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Noten, por la fe. ¿Sí? Por la fe. Ellos no sabían si al esconderlo Faraón iba a enviar su ejército e iban a buscar en todos los rincones de la casa, o iban a buscar en todos los rincones de todas sus propiedades, o iban a buscar en los rincones del granero y lo iban a encontrar. Pero tenían fe en que Dios lo iba a proteger, y porque tuvieron fe de que Dios lo iba a proteger, por eso lo escondieron.
Por eso lo escondieron. Sí, lo pusieron a un lado, lo mantuvieron calladito, lo mantuvieron con la tetera en la boca, yo creo, le compraron un binky y se lo ponían en la boca cada vez que escuchaban que los soldados de Faraón pasaban por ahí, y lo mantuvieron callado y tuvieron fe en que Dios lo iba a proteger. Ahora, aquí va un principio para los padres de familia. Aquí va un principio para los padres de familia. Nuestros hijos tienen una gran ventaja sobre los demás por haber nacido en un hogar cristiano, por haber nacido con un par de padres, papá y mamá, cristianos. O si tienen una mamá cristiana, o si tienen un papá cristiano, ellos tienen muchísima ventaja sobre los demás. Porque si sus papás en realidad son cristianos, porque si sus papás en realidad creen en Dios, porque si sus papás en realidad tienen fe en Dios, van a estar constantemente encaminándolos por el camino de Dios. Van a estar constantemente mostrándoles su fe para que ellos puedan en un momento dado imitar esa fe. Van a estar constantemente hablándoles de la fidelidad de Dios y de cómo Dios tiene el mejor plan que pudieran imaginarse, y mejor plan que aún nosotros como padres podemos tener. Y nosotros como padres cristianos debemos ser también como los padres de Moisés. Y mientras podamos, y acuérdense de esas palabras, mientras podamos, por fe debemos hacer a un lado los decretos del rey. Debemos hacer a un lado los decretos del Dios de este mundo, y debemos guardarlos de nuevo mientras podamos de la influencia del príncipe del poder del aire, como todos los demás están siendo influenciados. Mientras podamos, así como los papás de Moisés, mientras pudieron lo mantuvieron escondido, mientras pudieron lo mantuvieron protegido, mientras pudieron lo mantuvieron de tal manera que no fuera dañado, de que el decreto del rey no lo afectara. Así nosotros como padres cristianos, mientras podamos, debemos por fe hacer a un lado todo lo que el mundo está haciendo, hacer a un lado todo lo que esta cultura está llamando bueno, hacer a un lado todo lo que este siglo nos está diciendo que debemos de permitirles a nuestros hijos, hacerlo a un lado y protegerlos de que no vayan a ser influenciados por el príncipe del poder del aire, por el Dios de este siglo, que es ¿quién? Satanás. Debemos de guardarlos mientras podemos, a como dé lugar de esas influencias. Y podemos, pero tenemos que querer. Podemos, pero tenemos que decir, proponernos en nuestro corazón, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Podemos, ¿sí? Pero no debemos de dejarnos engañar por el resto del mundo de que, pero si todo el mundo lo hace, y que sus amigos van a decir que son raros, y que sus amigos van a despreciarlos, y que esto va a suceder y aquello. ¿Saben qué? ¿Qué es mejor? ¿Que sus amigos los desprecien o que se vayan al infierno? Ustedes decidan. Tenemos un tiempo en el cual podemos influenciarlos. Tenemos un tiempo en el cual podemos hablarles de nuestras experiencias sin Dios. Tenemos un tiempo en el cual podemos inculcarles el camino recto. Podemos inculcarles lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros ya sabemos lo que es vivir bajo la influencia del príncipe del poder del aire. Aquellos que tenemos suficiente edad y que hemos vivido en el mundo y que hemos sido influenciados por ese mundo, sabemos la clase de vida que se lleva y sabemos los resultados y las consecuencias de vivir ese tipo de vida. Sí, y la Biblia nos dice claramente, sí, que nosotros cuando no estábamos en Cristo éramos igual que todos los demás. Ninguno de nosotros nos gusta admitir que somos igual de pecadores que alguna otra persona, pero sabemos que cuando no estábamos en Cristo éramos igual, y en algunos casos peor que muchas de las personas que conocemos que no conocen a Cristo. Sí, Pablo, escuchen o lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios 2, los versículos 3 al 5. Entre ellos, entre aquellos que son influenciados por el príncipe del poder del aire, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
la gracia de Dios los ha salvado. Entonces nosotros sabemos lo que eso es. Nosotros sabemos entonces lo que es vivir una vida de pecado, y tenemos las cicatrices en nuestros corazones y en nuestra alma de haber vivido en esa vida, ¿no es cierto? Y de vez en cuando todavía miramos esas cicatrices y nos duelen, porque sabemos que estábamos fallando a Dios, sabemos que estábamos despreciando a Dios. Entonces, mientras tenemos la habilidad para hacerlo, debemos buscar guardar a nuestros hijos de las influencias y de los efectos del pecado, confiando en que tenemos la ayuda de Dios para hacerlo, así como los padres de Moisés la tuvieron. ¿Sí? Entonces, Moisés fue bendecido con tener un padre y una madre que pusieron su fe en Dios y lo protegieron de Faraón. Nuestros hijos han sido bendecidos con nacer a un padre o una madre, o padre y madre que son cristianos, y nosotros también por fe tenemos que proteger a nuestros hijos de los dictámenes del Faraón. Tenemos que, mis hermanos, no hay otra manera. No los podemos salvar, nosotros no los podemos salvar, pero si los instruimos bien en su camino, ¿sí? Aun cuando se aparten de ese camino, un día van a llegar a reconocer que ese es el mejor camino que pueden seguir, y por la misericordia de Dios van a tener el tiempo de volver a ese camino y de ponerse bien con Dios, de ponerse en paz con Dios. Entonces debemos de hacer eso. Pero eso no fue todo lo que Dios hizo por Moisés. Hizo también algo más. Miren, sigamos leyendo en el versículo 3 de Éxodo 2. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos y lo calafateó con brea y asfalto, y colocó ahí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Noten cómo en cierta forma hizo lo que Faraón le había dicho que hiciera, ¿no? Faraón había dicho que a todos los niños, ¿qué les hicieran? Los echaran al río. ¿Y qué hizo la mamá de Moisés? Lo puso en el río. Así es que indirectamente hizo lo que el Faraón había dicho que hicieran, pero por fe en Dios proveyó para que su niño permaneciera a salvo aún dentro del río. Sí, esta es sabiduría de Dios. Esta es la dirección de Dios. Esto es Dios dirigiendo a la mamá a hacer lo que iba a ser lo mejor para su hijo. Y luego noten en el versículo 4, una hermana del niño, que se llamaba Miriam, se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. Y la hija de Faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal, y entonces envió una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio ahí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. Pero noten, ve al niño que llora, y ¿qué siente su corazón? Compasión. ¿Por qué? Porque lo que su padre había mandado era una maldad. Lo que su padre había mandado era mal. Lo que su padre había mandado va contra todo el razonamiento humano. ¿Sí? Por eso nos llena de tanto pavor cuando vemos que alguien más en Siria, ISIS los captura y viola mujeres y mata a hombres y mata a niños. Por eso nos causa tanta cosa en el corazón, porque sabemos que eso es una maldad, sabemos que eso viene de Satanás mismo, y sentimos compasión por ellos, y debemos de orar como lo estábamos haciendo ahorita. Ella también sintió compasión por este bebé. ¿Qué culpa tenía este bebé del temor que tenía su padre? ¿Qué culpa tenía este bebé de que fuera hebreo? No tenía ninguna culpa. Y llena de compasión, de esa compasión que todo mundo se supone que debe tener simplemente porque estamos lidiando con seres humanos, ella buscó protegerlo. Y aquí vemos una vez más la respuesta de Dios a la fe mostrada por la madre de Moisés. Dios tenía todo esto preparado ya detalladamente para la liberación de Moisés, porque eventualmente Dios iba a salvar a través de Moisés al pueblo de Israel. Y él con destreza guió a los padres de Moisés, guió a la hija de Faraón, la puso en el lugar exacto donde tenía que estar para encontrar el cesto con Moisés. Le dio ese corazón que iba a necesitar tener para tener compasión del niño. Y cuando el momento llegó, ahí estaba, donde Dios quería que estuviera. ¿Saben que en la economía de Dios no hay coincidencias? Dios ve
principio del desfile y ve el fin del desfile. Si Dios no es constreñido por tiempo y espacio, Dios lo puede ver todo a la misma vez. Y Él, aunque conoce el principio y el fin, Él no necesariamente dice así va a ser, pero prepara todas las cosas para que cuando llegue el momento, las personas indicadas estén donde deben de estar y hagan las cosas que necesitan hacer. Sí, porque Dios no hizo que la mamá de Moisés lo pusiera en la cesta. Se nos dice que lo hizo por fe. Y esa fe tuvo que ser manifestada en el hecho de que tomó la cesta, la calafateó, la cubrió, la puso segura y puso a su niño ahí. ¿Y qué hizo? Lo dejó en el río. ¿Sí? Tuvo que ejercitar su fe, tuvo que dar ese paso de fe. Digo, mamás, piensen ustedes en esto. ¿Cuántos de ustedes dejarían a un bebé? ¿Cuántas de ustedes dejarían a su bebé en una canasta en medio de un río? Para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Jocabed, que era como se llamaba la mamá de Moisés? ¿Qué fue lo que lo llevó a ponerlo en el río? Fe en Dios. Fe en que Dios iba a hacer lo mejor que podía hacer por su hijo. Dios iba a hacer algo. Ella no sabía que iba a ser Dios, pero Dios iba a hacer algo y Dios respondió a esa fe. Ella tuvo que dar ese paso de fe y poner a Moisés en la canasta y poner la canasta en el río y dejar que flotara y ahora sí, que se haga lo que Dios diga. ¿Saben qué? De nuevo, volviendo al principio para los padres de familia, va a llegar el momento en el que van a tener que poner a sus hijos en esa canasta y van a tener que poner en el río y van a tener que dejarla flotar. Y van a tener que confiar en Dios, de que Él los va a cuidar, de que Él va a abrirles los ojos, de que Él va a poner personas en su vida que los van a seguir guiando por el buen camino. Pero ustedes ya no van a tener control sobre ello. Sí, por eso les decía al principio, mientras tengan la oportunidad, aprovéchenla. Porque un día van a tener que ponerlos en la canasta y soltarla en el río. Y ya no van a tener control, se lo van a tener que dejar a Dios. Así es que empiecen a practicarlo desde ahora. Ahora noten cómo la hermana de Moisés se encuentra en el lugar preciso, en el tiempo preciso, y miren lo que sucede. Versículo 7. La hermana del niño dijo entonces a la hija de Faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? Noten, está en ese lugar, ve que la hija de Faraón toma al bebé y va y ofrece: ¡hey! ¿Quieres que vaya y consiga a alguien entre las hebreas para que críe al niño por ti? ¿Para que te ayude con él? Versículo 8 dice: y la hija del faraón respondió: sí, ve. Y entonces la joven fue y llamó ¿a quién? A la mamá del niño. Noten por favor ahí Dios cómo está moviendo todas las cosas. Noten por favor ahí la mano de Dios dirigiéndolo todo. Jocabed no sabía que eso iba a pasar. Jocabed no tenía idea que eso iba a pasar. Me imagino que cuando soltó la canasta en el río, ella se fue a su casa y se cayó de rodillas y empezó a decir: Señor, protege a mi bebé, por favor, protege a mi bebé, por favor. Si lo agarra un cocodrilo, que no le vaya a doler la mordida, por favor. Pero si tú puedes, Señor, sálvalo, sálvalo del río. Imagino que se había estado mordiendo las uñas. No sabía qué hacer. Voy de nuevo por él, lo dejo. Pero si me lo traigo a la casa, lo van a matar tarde o temprano. Si lo dejo allá. Y la hermana de Moisés va y ve qué es lo que está pasando. Y está exactamente en donde la hija de Faraón está. Ahí es a donde llega el niño. Ve que lo recoge, ve que toma la canasta. Y cuando ve que la hija de Faraón siente ternura hacia él, siente compasión hacia él, inmediatamente: ¡hey! Si quieres te puedo conseguir alguien entre las hebreas que te lo críe. ¿Qué te parece? ¿Y qué dice la hija de Faraón? Ok. Ándale pues. Noten el versículo 9. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí y yo te pagaré por hacerlo. ¿Agarraron eso? La hija de Faraón le dice a la mamá de Moisés: llévate a este niño. Me la imagino así bien regia, bien autoritaria, ¿verdad? Mira, quiero que te lleves a este niño y quiero que lo críes por mí y te voy a pagar por hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Qué hubieran hecho ustedes como la mamá de Moisés?
Yo me imagino que yo hubiera empezado a dar brincos y hubiera empezado a reírme y hubiera empezado a decir, alabado sea el Señor, ¿cómo es posible todo esto? ¿Ok? ¿Y qué nos dice ahí? La mujer, que era la mamá de Moisés, tomó entonces al niño y lo crió. Wow. Noten, Dios usando la iniciativa de la familia de Moisés y la necesidad de la hija de Faraón, arregló las cosas de tal manera para que la madre de Moisés pudiera criarlo, pudiera entrenarlo, pudiera educarlo durante su niñez, y aparte de ello le iban a pagar por hacerlo. ¿Cuántas mamás quisieran que eso sucediera con ustedes? ¿Verdad? Que les pagaran por criar a los hijos, ¿verdad? Porque, ay, qué bárbaro, si le tuvieran que pagar retroactivamente a mi mamá por haberme criado a mí, se haría rica inmediatamente. Pero noten por favor la mano de Dios, noten aquí cómo Él está al cuidado de todas las cosas. ¿Saben qué nos dice Pablo en Efesios acerca de Dios? Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. ¿Escucharon eso? En Efesios 3:20 Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas excedan, o sea, que vayan más allá, sean mucho más grandes, sean mucho mayor de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y si este es el caso, ¿por qué no pedimos más? Si este es el caso, ¿por qué no pedimos más seguido? Si este es el caso, ¿por qué no somos más específicos en nuestras oraciones? Si este es el caso, ¿por qué no estamos constantemente yendo a Dios a pedirle las cosas que necesitamos? ¿Sí? En realidad, se van a cansar de oírme decirlo, pero en realidad los invito los martes, vénganse temprano a pedirle a Dios. Vénganse temprano a pedirle a Dios. Porque ustedes pueden decir, bueno, pero es que yo oro en mi casa, pastor, y es que yo ¿saben qué? No hay como cuando está un grupo de hermanos en el nombre de Cristo acercándose a Dios, exponiendo sus peticiones delante de Él. ¿Y saben qué me encantaría escuchar? Voces varoniles clamando a Dios por sus esposas, por su familia, por sus hijos, por sus necesidades. ¿Sí? Y sabemos que es una lucha tremenda, ¿verdad, caballeros? Sabemos que es una lucha tremenda, ¿verdad? Porque la oración, los servicios de oración son para mujeres, ¿verdad? Yo oro en mi casa, yo oro en mi closet, yo oro en privado para que mi Padre Celestial me premie en público. No, mis hermanos, la oración es para todos. Y qué bendición más grande para su esposa escuchar su voz pidiéndole a Dios por ella. Qué bendición más grande para sus hijos saber que su padre está delante de la presencia de Dios clamando a Dios por ellos. Y no lo estoy diciendo para que se sientan mal, lo estoy diciendo para que se sientan bien mal. No, lo estoy diciendo porque es necesario, mis hermanos y hermanas. Sí, y tenemos que hacerlo. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces Dios una vez más recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar en Él, por tener la fe para esconder a Moisés y saber que no lo iban a encontrar, creer que Dios iba a ayudar para que no lo encontraran durante 3 meses. Y cuando ya no pudo esconderlo más, lo puso en la canasta, lo puso en el río y lo dejó ir, sabiendo y clamando a Dios que lo cuidara. Ahora, esto que está sucediendo aquí va a ser algo grandísimo en la vida de Moisés y en su preparación para la obra que Dios lo iba a enviar a hacer. Porque noten, porque no hay duda de que fue a su temprana edad donde Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres y donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas, de que eran sus hermanos. Sí, de que los hebreos que estaban siendo oprimidos, él era de la misma raza, él era del mismo pueblo. Y me imagino que sus padres, habiendo tenido la oportunidad de influenciarlo, le hablaron de Dios, le hablaron de Abraham, le hablaron de Isaac, le hablaron de Jacob, le hablaron cómo Dios había usado a
José para traerlos a Egipto, para librarlos de la hambruna que había en todo el mundo, y ahí Él proveyó para ellos para que pudieran de nuevo multiplicarse y fortalecerse como lo estaban haciendo. Y me lo imagino yo creciendo con todos los demás niños judíos, ¿sí? Muchos mayores que Él, quizás algunos menores que Él, porque no sabemos cuántos niños finalmente fueron los que echaron al río. Sí, nos enfocamos en Moisés y lo que Dios hizo con Moisés, pero hubo niños que sí fueron echados al río. Hubo niños que sí murieron esa muerte horrenda. Pero Dios decidió salvar a Moisés. No pensamos en los otros niños, ¿verdad? Pero debemos de pensar en ellos. ¿Sí? Y de nuevo, debemos estar orando por los pequeños, debemos estar orando por los niños. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro ministerio de niños, por ejemplo. ¿Sí? Y hay gente que ama a sus niños y que cuida de ellos semana tras semana tras semana, les enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Y debemos estar orando por ellos. Y cuando venimos y dejamos a nuestros niños en la escuela dominical o en el ministerio para niños, no simplemente vamos y los dejamos para que nos los cuiden por un rato. Tenemos que haber orado por ellos para que el Señor también les hable a ellos a través de las clases que se les están dando, y puedan ellos desde muy chicos tener esa experiencia de escuchar la voz de Dios. Nunca se es demasiado chico para poder escuchar la voz de Dios. Nunca se es demasiado viejo para poder escuchar la voz de Dios. Siempre tenemos que estar haciendo eso. En el versículo 10 noten que dice: y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Noten entonces, por favor, aquí cómo Dios no solo proveyó la manera de que Moisés fuera enseñado acerca de su historia y su cultura como israelita por sus propios padres, sino que también proveyó para que fuera educado entre aquellos con los que iba a tener que lidiar cuando llegara el tiempo de liberar a su pueblo. Noten cómo Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada a la deriva. Cubrió los dos lados. Creció con sus padres hasta cierta edad, en donde sus padres tuvieron la oportunidad de influenciarlo, pero luego fue educado en Egipto para tener también la habilidad para lidiar con los egipcios cuando fuera el tiempo necesario. Ahora, en Egipto, y porque él era parte de la familia real, era hijo de la princesa de Egipto, fue criado y enseñado en todas las ciencias de aprendizaje que había en Egipto. Uno de los comentaristas que leí para preparar este estudio dice: Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Dice: es razonable el pensar que Moisés fue instruido en geografía, en historia, en gramática, escritura, literatura, filosofía y música. Este niño que nació a una esclava, este niño que nació que estaba destinado a morir, este niño que nació que estaba destinado a ser echado al río para que se lo comieran los cocodrilos, ahora estaba siendo instruido por los mejores maestros de Egipto. Piensen en eso. No creo que haya mejor lugar para poner a nuestros hijos que en las manos de Dios. No creo que haya mejor lugar para depositar a nuestros hijos que en las manos de Dios y permitir que Él haga en ellos lo que sea su perfecta voluntad. En Hechos 7, 21 y 22, hablando de Moisés, dice: pero cuando estaba en peligro de morir, la hija de Faraón lo recogió y lo crió, noten esto, como su propio hijo, y lo educó en la sabiduría de los egipcios, y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Llegó a tener poder, era un hombre inteligente, era un hombre sabio, era un hombre que Dios preparó precisamente para lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Ahora también, por favor, tome nota de lo siguiente, ¿sí? Aquel que había buscado matar a Moisés, ¿quién era? ¿Ahora qué era de Moisés? Su abuelo. Ahora es su abuelo adoptivo. Piensen en eso. Aquel que había querido matar a Moisés, ahora era su abuelo adoptivo. Y porque Moisés era hijo de su hija, el faraón tenía que verlo como su hijo
y hasta como un posible heredero a su trono. Ande pues. Ay, Señor, me asombra los planes de Dios. Me asombra cómo la mano de Dios se mueve de tal manera que en realidad hace que los poderosos sean humillados y los humildes sean exaltados. Y eso debe de ser un gran estímulo para nosotros, de no ser orgullosos, de no ser soberbios, de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. El problema es que no nos gusta humillarnos, ¿verdad? Ser humilde, humillarse, es algo que a nadie nos gusta. Nosotros queremos ser siempre el papá de los pollitos. Nosotros queremos ser siempre los primeros. Nosotros queremos ser siempre los que salen ganadores, ¿verdad? Lo único que tienen que ver es un juego de fútbol entre México y Estados Unidos. Y el orgullo mexicano sale a como de lugar, ¿no es cierto? Mi mamá tiene un dicho que dice: el hambre nos tumba y el orgullo nos levanta, ¿verdad? Pero noten lo que pasó aquí con Faraón. Él quería matar a Moisés, él quería deshacerse de él. Y Dios, en su divina providencia, lo hace su nieto, su hijo adoptivo, y lo hace hasta un posible heredero del trono. Segundo, que quiero que vean aquí la segunda cosa: el método que Faraón mandó que se empleara para matar a los niños de Israel se convirtió en la provisión divina para salvar al libertador de Israel. ¿Cómo quería Faraón que mataran a Moisés? Echando en el río. ¿De dónde salvaron a Moisés? Del río. Hijo de la fregada. Hablando de que sale el tiro por la culata, ¿verdad? Aquello que Faraón quiso usar para deshacerse del niño fue precisamente lo que Dios usó para salvarlo. Échense ese trompo a la uña. Digo, piensen en ello por un momento, por favor. Piensen en toda esta situación por un momento. Deténganse y piensen en lo que iba a pasar con Moisés, en lo que Faraón quería que pasara y en lo que Dios hizo para que pasara completamente lo contrario, aun cuando se obedecieron las órdenes de Faraón. Yo no sé ustedes, pero Dios me asombra a mí cada vez más cuando estudio su palabra. Yo no sé ustedes, pero cada vez que veo la palabra de Dios, más me asombro de cómo Dios cuida de los suyos. Más me asombro de cómo Dios está siempre con los suyos y hace de nuevo que todas las cosas les sirvan a bien a aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Y porque vemos esas evidencias, debemos nosotros confiar en Dios. Debemos nosotros poner toda nuestra fe y confianza en Dios. No tenemos por qué andar todos, que ahora cómo le voy a hacer y cómo voy a salir de esta y ahora sí me va a llevar quien sea que me va a llevar y ahora sí ya de esta no me voy a poder librar. No, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que nada lo agarra por sorpresa. Vamos a confiar en Él y dejar que Él haga. Ahora algo curioso, lo mismo que sucedió con Moisés fue lo mismo que sucedió con Jesucristo. Lo mismo que sucedió con Moisés fue lo mismo que sucedió con Jesucristo. Porque aquello que Satanás pensó que iba a proporcionar a Dios su más grande derrota, fue lo que se convirtió en su más grande triunfo. Sí. ¿Alguien me puede decir qué es eso? La cruz. La cruz. Satanás veía la cruz como aquello que iba a proporcionarle a Dios su más grande derrota. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, azotado, escupido, el mundo burlándose de Él, su rostro desfigurado, una corona de espinas sobre su cabeza, desnudo, con un clavo traspasándole cada mano y un clavo traspasándole los 2 pies, delante de todo el mundo, para que lo vieran completamente derrotado. Y me imagino a Satanás cuando finalmente levantaron la cruz
Y ahí estaba Cristo clavado en ella, riéndose de Dios. No que ibas a salvar al mundo. No que este era la esperanza del mundo. No que tu hijo iba a ser lo que iba a salvar al hombre de mi mano. Pero Satanás no tenía idea. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Deténganse ahí. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Por la muerte de Cristo en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados en esa cruz, ahora Dios puede perdonarnos a nosotros y darnos la más grande victoria que cualquiera de nosotros se pudiera imaginar que puede tener, que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Satanás no logró nada con influenciar a los hombres para clavar a Cristo en la cruz. Lo único que ganó Satanás fue su mayor derrota. Versículo 14 de Colosenses 2 sigue diciendo: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. Clavó la ley en la cruz. Clavó el acta que se había levantado en contra de nosotros sobre la cruz y nos libró de ella. En el versículo 15 sigue diciendo: y desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente. Noten esas últimas palabras: al triunfar sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, en la cruz. Do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. La cruz. Satanás creía que con la cruz iba a vencer a Dios. Así como Faraón creía que en el río iba a matar entre todos los niños que iba a matar, y movido por Satanás, al que iba a ser el libertador de Israel. Satanás ahora creía que con la cruz finalmente iba a derrotar a Dios, que iba a ser la peor de las derrotas que Dios iba a poder sufrir. Sin embargo, Dios lo convirtió en la más grande de sus victorias, porque venció a través de la cruz a la muerte, porque venció a través de la cruz al pecado. Porque Moisés fue puesto en el río, porque sus padres tuvieron fe de que Dios lo iba a cuidar, los judíos fueron liberados de su esclavitud en Egipto. Y porque Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nos dice en Filipenses 6:8 que Filipenses 2:6 al 8, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Porque Él decidió hacer eso, nosotros ahora podemos ser libres de la esclavitud al pecado y de la muerte. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Por eso amamos la cruz, ¿no es cierto? Por eso amamos la cruz. Por eso la colgamos del cuello. Porque aun cuando fue un instrumento de muerte en las manos de Satanás, se convirtió en un instrumento que da vida en las manos de Dios. Pablo escribe a los romanos en Romanos 6, 17 y 18: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado,
han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Eso es lo que somos todos nosotros en Cristo, siervos de la justicia. Eso es lo que debemos ser todos nosotros en Cristo, siervos de la justicia. Y debemos mirar la cruz como la cosa más preciada que pudiéramos ver, porque sobre ella fue sacrificado nuestro Dios y Rey Jesús para darnos vida a nosotros. Ahora, quizás haya entre nosotros quienes aún están esclavizados al pecado. Quizás haya entre nosotros quienes todavía están muertos en sus pecados. Y han estado tratando de librar esa lucha contra el pecado por ustedes mismos, ustedes solos. Saben que no tienen que seguir luchando solos. Hoy pueden entregar su vida a Jesús. Hoy pueden entregar su corazón a Jesús. Y Él va a librarlos de su pecado, de su vergüenza, de su culpabilidad. Y va a hacerlos tan blancos como la nieve. Pero es solamente Él el que lo puede hacer. Entréguenle esa culpa y vergüenza a Él. No le crean a Satanás, no crean ni a su propio corazón cuando los condene. Créanle a Dios y acuérdense que Él desarmó a los poderes y potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Él ya triunfó por nosotros. Él ya triunfó por nosotros. Nosotros no tenemos que seguir luchando, nosotros debemos descansar en Él y en la obra que Él ha hecho. Y sentirnos y ser completamente libres, porque Jesús ya lo venció. Amén.